Continuamos con la tercera ponencia de la mañana, que nos hablarán en Fulcrum Therapeutics de los MAPIDOP en la patología NFSHD. La doctora Noelia Martínez López es gerente de operaciones clínicas en Fulcrum Therapeutics, licenciada en farmacia con más de 20 años de experiencia en desarrollo de medicamentos, planificando, ejecutando y supervisando ensayos clínicos multinacionales en diferentes áreas terapéuticas, incluyendo enfermedades minoritarias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. En primer lugar, decirles que es un placer y un honor haber sido invitada hoy y ayer para estar aquí, para conocer más de la enfermedad y para poder compartir un poco lo que estamos haciendo en Fulcrum. Me gustaría en la presentación primero introducir un poco. Fulcrum es una compañía pequeñita con sede en Estados Unidos y introducir un poco qué estamos haciendo, hacer una revisión de los ensayos que hemos hecho hasta el día de hoy con los MAPIMOD y luego profundizar un poco en el fase 3 con el que estamos muy contentos de ver si podemos hacer, llegar al mercado con él. Una breve introducción. Fulcrum es una compañía, como he dicho, somos unos ciento y algo de empleados con oficinas en Cambridge, en Massachusetts, y fue una compañía creada en 2015. La idea del fundador, que todavía permanece y es de hecho la persona a la que reporto, es descubrir fármacos que sean moléculas pequeñas que puedan cambiar el curso de las enfermedades genéticas raras. Para eso han creado una plataforma que se llama Fulcrum-Seq, que intenta ver las moléculas, cómo se parecen y cómo pueden complementarse con enfermedades raras. Tenemos varios programas en desarrollo. Los MAPIMOD es el programa que va más avanzado y tiene la capacidad, tiene el potencial de ser el primer medicamento que podría llegar al mercado. Evidentemente tenemos que ver los resultados, pero es el que va más avanzado, como antes en la presentación se ha visto, que estamos ya en fase 3. Importante también hacer énfasis en que Fulcrum solicitó a la agencia, a la FDA, que es la Agencia Americana del Medicamento, como si dijéramos, si nos iba a garantizar una revisión acelerada de los datos una vez que estuviesen disponibles. Y la FDA dijo que sí, es una enfermedad que no tiene tratamiento, es una enfermedad que es muy debilitadora. Entonces, eso puede reducir el periodo que toma la FDA para revisar el medicamento a la mitad. Si hay medicamentos que tardan 1 año y medio, pues quizás a nosotros nos tarden 6 meses, 7 meses, algo así, depende de la carga de trabajo que tengan. Entonces, la verdad, muy contentos con esa aprobación. En términos de los MAPIMOD, deciros que hay ahora mismo 3 ensayos clínicos activos. Tenemos, y me alegro mucho de haber ido detrás del doctor López de Munain, que ha explicado fases 1, fases 2, fase 3. Entonces lo pone todo en contexto. Tenemos 2 ensayos fase 2. Esos 2 ensayos tienen ya el reclutamiento cerrado. Todos los pacientes que buscábamos han entrado. Y tenemos el primero es uno muy pequeñito, le llamamos fase 2A, que tiene solamente un centro en Holanda. Y el segundo es un estudio un poco más grande, ahora iré sobre los detalles, que es el estudio que llamamos REDUX o REDUX 4, que se estaba haciendo en 17 centros en 4 países, en Norteamérica, en lo que es Canadá y Estados Unidos, y en España y en Francia. Y luego tenemos nuestro fase 3, le llamamos REACH, es el nombre del estudio, y REACH en inglés, la traducción de inglés es alcanzar, y exactamente es la forma en la que vamos a medir la eficacia, es la movilidad de la parte superior. Y ese estudio, el reclutamiento está abierto. El primer paciente
fue enrolado en este estudio el año pasado, en junio, en un centro en Estados Unidos. Fue un centro que, hablando de agilidad, fue extremadamente ágil para poder reclutar ese paciente. Todos los centros después han venido un poco más tarde, pero esperamos tener 36 centros en 9 países y en España tenemos 3 centros abiertos que están aquí puestos. Un poco de más detalles de estos 3 ensayos clínicos. El fase 2A, el estudio que se hace en Holanda, reclutó 14 pacientes, un estudio muy pequeñito en un solo centro. Todos los pacientes que se buscaban eran FSHD1. Y de los 14 pacientes que se enrolaron, más del 80% permanecen recibiendo tratamiento después de casi 3 años. Algunos de los pacientes incluso más de 3 años recibiendo tratamiento. El estudio fase 2B, REDUX4, tenemos 4, como he comentado, los 4 países. Se han enrolado 80 pacientes, todos FSHD1, y de esos 80, el 95% permanecen en tratamiento a día de hoy y siguen el reclutamiento cerrado, pero el tratamiento continúa. Y en el estudio fase 3, aquí sí que tenemos la posibilidad de enrolar no solo pacientes FSHD1, sino también 2. Tenemos el reclutamiento abierto, que va bien. Por motivos de confidencialidad no puedo decir más detalles, pero la mayoría de los centros que tenemos, de los 36 centros y la mayoría de los países, están reclutando pacientes. Aquí quería explicar un poco el diseño del estudio del fase 3. Estamos buscando 230 pacientes. De ellos, un porcentaje pequeño serán FSH2, porque el porcentaje de la prevalencia del tipo 2 es menor, pero sí que queríamos incluirlo en este fase 3. Los pacientes que sean identificados por su neurólogo como potencial candidatos firmarán un consentimiento informado. Y eso empezará el periodo de screening. En ese periodo de screening, que dura 28 días, los pacientes realizarán todas las pruebas específicas para ver si cualifican o no para el ensayo. Si el paciente cumple con todos los requerimientos, todos los criterios de inclusión y con ninguno de los criterios de exclusión, el paciente será randomizado. Y este es un estudio que se llama un doble ciego. Entonces, el paciente no sabe qué tratamiento tiene, el investigador tampoco sabe qué tratamiento tiene. Y este es el estándar que se hace para fase 3. Y además ayuda a mantener una imparcialidad en lo que es la medida de la eficacia. La mitad de los pacientes van a recibir los Mapimor y la otra mitad recibirán placebo. Decir también, y eso también es en referencia a uno de los comentarios del doctor López de Munain, que estamos trabajando para poder no me sale la palabra en español, perdón, para poder garantizar el acceso a tratamiento una vez que completen el periodo de 48 semanas que dura este estudio. Es lo que se llama una fase abierta, una extensión abierta en la que todos los pacientes que reciben los Mapimor o pacientes que reciben placebo pasarán a esta fase abierta y todos los pacientes recibirán el medicamento. Y la idea es que lo recibirán hasta que el medicamento se comercialice. Hay algunas razones por las que quizás el paciente tenga que discontinuar. Por ejemplo, si el tratamiento no le va bien o si su médico dice que es mejor que no vaya, si el paciente no quiere, o si por lo que sea, por motivos de eficacia, la compañía, el promotor, Fulcrum, decide que no es lo ideal continuar. Pero la idea es garantizar el acceso al medicamento hasta que haya la comercialización. Y aquí, evidentemente, los criterios para participar, hay una lista muy extensa.
Solamente aquí he puesto los que son más significativos. Los pacientes tienen que tener entre 18 y 65 años. Como ya he comentado, pueden ser de tipo 1 o de tipo 2. El tipo de movilidad impacta, así que son pacientes ambulatorios, pacientes hablando en función de acotar la población, pacientes que están en silla de ruedas o pacientes que no pueden moverse independientemente, desafortunadamente no son elegibles para este ensayo. Y luego deben de no tener contraindicaciones para resonancias, porque se hacen varias resonancias durante el ensayo. Y la forma en la que se mide la eficacia, ver si el fármaco está funcionando o no, es con la movilidad de los brazos. Hay un sistema que es novedoso, es la primera vez que se está utilizando, que se ha desarrollado específicamente para esta enfermedad, y en la que consta de unas cámaras y unos sensores en el cuerpo, en la que el paciente realiza una serie de movimientos con los brazos para ver cuánto es la capacidad de mover. El rango de movilidad va de 0 a 1. Un rango 1 significa que tienes una movilidad al 100%, que realmente yo no tengo una movilidad al 100%, nadie tiene uno. Entonces, los pacientes tienen que completar ese test de movilidad y dependiendo del grado de movilidad que tengan, podrán participar en el ensayo o no. Si tienen muchísima movilidad, no participan. Si tienen muy poquita movilidad, tampoco pueden participar, para poder tener una población más homogénea y intentar acotar y ver que esa eficacia sea representativa. Los Mavimor es un comprimido, se da en 15 miligramos y se da 2 veces al día, y evidentemente los pacientes que reciben placebo recibirán un comprimido que es exactamente igual. Ellos no saben, tú no puedes diferenciar ni por color, ni por sabor, ni por textura, hasta que completen el tratamiento. Como he dicho, esto es evidentemente una introducción bastante corta de lo que es el ensayo. Ayer se habló de cómo tener más información. Clinicaltrials.gov es la página web del gobierno en Estados Unidos, en la que se describe el estado del ensayo, el estado de los centros, qué centros están abiertos, qué criterios hay, y hay muchísima más información. Es una página que actualizamos desde mi equipo, actualizamos todos los meses. Tenemos unos criterios muy estrictos, es un tema legal, el gobierno evidentemente puede enforzar, y nosotros tenemos unos criterios muy estrictos. Entonces, esta página está totalmente actualizada a día de hoy. Tenemos también una página web para el estudio fase 3 que se llama reachfshDstudy.com. Y finalmente hay un email en nuestra compañía que se llama cleantrials@fulcrumtx.com, en la que pacientes pueden enviar emails, pueden hacer preguntas, si necesitan más información y no saben exactamente qué página ir, tenemos una persona dedicada a lo que se llama advocacia de pacientes, para apoyar a los pacientes que tienen FSHD. Evidentemente, los ensayos no son nada sin pacientes y sin sus cuidadores. Entonces, para mí, muy importante agradecer a los pacientes, a sus familiares que ayudan a que los pacientes vayan a las citas y a los centros, a los cuidadores por su participación, y sobre todo a la Sociedad de FSHD en España por darme esta oportunidad, por diseminar esta información que creo que es importante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Okay. Si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí. Son fases previas a la fase 3. Son estudios, los ensayos clínicos, hay fase 1,
fase 2 y fase 3. Como fase 2 hay algunos ensayos que son un poquito más grandes, otros que son un poquito más pequeños y por eso los llamamos 2A o 2B, pero son los previos a la 3. Pueden estar en paralelo. Pueden estar en paralelo porque como damos el acceso al medicamento a los pacientes durante mucho tiempo, los pacientes en fase 2 continúan recibiendo tratamiento y continuarán durante al menos 2 años o 3, mientras que la fase 3 empieza en paralelo. Sí. 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 ¿Qué puedes decir de eso? Sí, en el estudio Redux de fase 2 tiene 2 partes. Cuando la primera parte terminó, se miraron los datos, la eficacia que se estaba viendo era en función de biopsia y un biomarcador, y en ese momento, pues, evidentemente se vio que no era la eficacia que esperábamos. De todas formas, internamente, a nuestro equipo de estadísticos y nuestro equipo médico analiza los datos, no solamente esos datos, sino otros datos. Hacen lo que se llama un análisis de sensibilidad para ver exactamente cómo se definió eficacia, cómo se debería de definir y si hay alguna otra medida de eficacia que sea más representativa. Y por eso es por lo que en el fase 3 tenemos el movimiento del brazo, porque realmente eso, vamos, evidentemente ustedes me lo podéis decir mejor que yo, pero creemos que representa la movilidad del brazo se correlaciona con la capacidad de hacer actividades diarias, de peinarse, de lavarse los dientes, de ponerse los cordones de los zapatos. Entonces pensamos que eso es más representativo de medir cómo progresa un paciente en su día a día, qué cosas son las que le mejoran. Sí. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? El procedimiento sería contactar con uno de los investigadores para que están abiertos y ahí pues ver si ¿Con los mails, o sea, las direcciones estas? No, eso sería directamente con el centro. Eso Vale. sería directamente con el centro, porque los promotores nosotros no tenemos contacto directo con los pacientes, Ya. Ni tampoco podemos dirigir pacientes a un centro o a otro. Tenemos que estar totalmente independientes. ¿Y a dónde tendría que remitirme? A uno de los 3 centros que están abiertos. Perfecto. Sí. Muy bien, gracias. Sí, los 3 centros ¿Lo podemos poner otra vez aquí, los 3 centros? Oh. Sí, creo que había otra pregunta. A los centros, perfecto. Bueno, lo primero agradecerle su exposición, muy clara, muchas gracias. Y simplemente, básicamente, ¿en qué incide este medicamento? Perdona. Que básicamente, ya sé que es más complicado, pero básicamente, ¿cuál es la función de este medicamento? La función del medicamento, Sí. no tengo una presentación, pero la función lo que quiere hacer es inhibir la expresión de DUX, del gen DUX4, a través de uno de esos macrochefs, lo ha llamado o mini chefs o secondary chefs, de una de las proteínas que hay, que es una proteína P38, es la función. Y lo que se espera es que paralice la progresión de la enfermedad. Que luego actúa sobre DUX4. Sí. Exacto, y además si van a la página clinicaltrials.gov, también están estos centros con el número de contacto o el email, lo que el investigador haya decidido que quiere que esté público.
Hola, yo tengo dos, si puede ser. Si todo va bien, o sea, si todo va bien como está previsto, ¿cuánto tardaría, digamos, salir? La el pregunta del medicamento? millón de euros. Sí, Ah, te- lo que imagináis, digamos. no, te puedo decir más o menos en general Sí, que los pacientes, todavía no tenemos los 230 pacientes. Entonces tenemos que esperar a que estén todos. Esperamos que para final de año los tengamos. Todos los pacientes tienen que completar el tratamiento de 48 semanas sí. y después tenemos que evidentemente trabajar analizando todos los datos. Se tardan unos meses porque son muchos datos, son muchísimos documentos. Se submiten a la FDA y después la FDA tiene que revisarlo a lo mejor en 7, 8 meses. Y esa sería la primera, porque esa será probablemente la primera aprobación. La IMA, la Agencia Europea, a lo mejor es un poco más, y como han hablado, hasta que cada país tiene diferentes tiempos. Quizás en Estados Unidos es más rápido, y es más, depende de la financiación del individuo, mientras que los países con medicina de la seguridad social pues va de otra manera. Más o menos en tiempos, digamos, para que sea, no sé, 3 años, menos, más. Ahora mismo no puedo decirte. Vale, no pasa nada. No entiendo. Y otra pregunta del millón. Otra del millón. Bueno, ¿cómo se encuentran estos pacientes que has dicho que desde hace ya unos 3 años que están tomando el medicamento? Si se sienten menos cansados, si... Sí, tampoco te lo puedo responder. Tampoco. Lo siento, lo Vaya, siento. de acuerdo, pues, Sí, es evidentemente difícil responder. de acuerdo, gracias. Bueno, Lo siento. muchas gracias Gracias. por la ponencia. Gracias.